Entonces, todas las veces, por ejemplo, si usted va a la palabra mito, la palabra griega mito, aparece en Reina Valera como fábulas. Los mitos, hermanos, ¿en qué consistían estos relatos? Los mitos eran la explicación del universo, el mundo, el hombre, su origen, su función, su destino y las fuerzas sobrenaturales que se daban por hecho. Eso es lo que, en eso constaban los mitos. Los eruditos concuerdan que la mitología comenzó a escribirse con Homero en su famosa Ilíada y Odisea. A lo mejor ustedes han escuchado, ¿verdad? O por lo menos a lo mejor visto la película de la Ilíada y la Odisea. Estas obras describen la caída de una ciudad y el viaje de un general de regreso a su hogar. Lo interesante de los mitos es que aunque no todos los creyeron, el mundo en general de aquel tiempo de Pablo los aceptaba como ¿qué? Como verdaderos. Los vestigios arqueológicos que existen de las diferentes culturas, hermanos, dan testimonio de que siempre la humanidad trató de darle alguna explicación del origen del mundo, de la vida y el propósito del ser humano. Siempre el hombre ha querido dar una explicación de todo eso. Y tenemos mitología griega, tenemos mitología babilonia, tenemos mitología siria, tenemos mitología egipcia, porque siempre han querido. Ahora, hermanos, ahora, en nuestro mundo moderno, añadiéndole a las mitologías, tenemos otra cosa más. Los científicos diciendo, ya, por favor, fanáticos, la ciencia lo puede explicar todo. ¿Y la ciencia lo puede explicar todo? Entonces, y de nuevo, hermanos, mire el intento del hombre. ¿Por qué? Por detener la verdad de Dios. Hermanos, el hombre se opone a la verdad de Dios. Se opone a la verdad de Dios. Se opone a la verdad de Dios. Y eso es muy peligroso. Y no nada más se opone, lo que vemos aquí. Lo desecha y cambia la gloria del Dios incorruptible ¿en qué? En ídolos ¿qué? No importa que el ídolo que escojan o escojamos, lo que el mundo escoja es corruptible. Los ídolos se necesitan que los carguemos, necesitan que los atendamos, porque ellos no pueden por sí solos. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, vamos a avanzar, hermanos, vamos a avanzar. Déjenme entregar esta siguiente hojita. Ayúdame, Charlie. Para esta clase son 2 hojitas por persona. Sí, entonces 2 por 2, sí, están acomodadas. 2 por persona, son 2 hojas por persona. Esta clase es un poquito, va a ser un poquito más extendida. Vamos a comenzar hoy. Porque la humanidad neciamente desecha su gloria. Porque la humanidad neciamente desecha su gloria. Ahora, ok, esta siguiente parte, vamos a continuar. Versículos, ahora hermanos, versículos 24 al 32. Versículos 24 al 32. Es donde vamos a continuar nosotros en esta sección. Pues vamos a empezar y vamos a continuar la siguiente clase. ¿Ok? Son 2 páginas por 2 páginas por persona. 2 páginas por persona, ¿ok? Hoy estamos a 23. Sí, ahí dice en su hojita. Ok, bien. ¿Todos tienen hojita? Ok, alguien, hermano Ortega, ayúdame con leer la introducción, por favor. Esta siguiente sección que tiene que ver con la culpabilidad del hombre por su rechazo a la verdad de Dios, Pablo presentará sus consecuencias. Esas consecuencias están descritas en 3 ocasiones en donde se usa la imagen de Dios
La imagen de Dios se quitó de enfrente para dejar a los hombres seguir su propio camino. Jean-Pierre comenta sobre este pasaje que Dios no tiene que matar un gran castigo para la justicia. Simplemente le entregue al hombre el deseo de su corazón, y ese ya es un castigo. Ok. A ver, sí, hermana, yo sé. Estas consecuencias están descritas en 3 ocasiones donde se usa la frase Dios los entregó. Ok. Esta frase debe ser entendida como un abandono de parte. Ok, gracias, hermana Yossi. Ahí, nada más, yo creo que lo brincó tantito, ahí está. Ok, entonces, vamos a ver, hermanos, en esta sección, versículos 24 al 32, Pablo va a describir las consecuencias de oponerse a la verdad de Dios. Y es lo que estamos aquí en la diapositiva. Pablo va a describir, hermanos, cuáles son las consecuencias de oponerse a la verdad de Dios. ¿Ok? Ahora, 3 veces, mire, 3 veces, si quiere, bueno, si usted acostumbra a marcar la Biblia, si no, versículo 24 tenemos la primera vez, versículo 26 tenemos la segunda vez y versículo 28 tenemos la tercera vez, que se utiliza la frase Dios los entregó, Dios los entregó. Y yo voy a usar la palabra, hermanos, esta palabra Dios los entregó, realmente tiene la figura, hermanos, de que Dios los abandonó. Hermanos, pónganme aquí tantito atención. Es como si Dios hubiera estado enfrente de ellos, intentando ayudarles, intentando detenerlos de su maldad, intentando detenerlos en sus razonamientos. Pero como no quisieron, entonces esta es la imagen, hermanos. Dios se hizo a un lado y los dejó seguir en su camino. Los dejó seguir en su camino. Y por eso hablamos que Dios los abandonó. Dios los entregó. Y es lo, mire, hermanos, y es lo que dice el hermano Jim Berg, me gusta mucho en su libro Transformados a su imagen, dice esto. Hermanos, Dios no tiene que castigarnos de que, ay, me va a caer un rayo, ay, me va a picar un alacrán, ay, voy a sufrir un tremendo accidente en la carretera. No, que nos deje a los deseos de nuestro corazón, hermanos. Eso ya es nuestro juicio. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Pues eso vas a tener. Y eso es el juicio de Dios. Eso es el juicio de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del rechazo a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias del rechazo a Dios? Ok, hermanos, la primera consecuencia, versículos 24 al 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, la primera consecuencia, Dios los abandonó a la inmoralidad sexual. Dios los entregó a la inmoralidad sexual. Dios los entregó a la inmoralidad sexual. Ahora, hermanos, noten. Gramaticalmente dice, Dios los entregó a inmundicia. Eso es el objeto directo de la oración. ¿Ok? Muy específico. El abandono de Dios no fue a cualquier cosa, fue a una cosa muy específica. ¿Ok? Y se utiliza la palabra ¿qué? Inmundicia. Ahora, alguien ayúdeme ahí, note las traducciones que puse ahí en ese párrafo. Inciso A. Alguien léame, por favor, las traducciones de este mismo versículo. Ok, note aquí, las diferentes traducciones aquí están identificando eso, que Dios los entregó, ¿qué? A la inmoralidad sexual. Esa palabra inmundicia, hermanos, vamos a ver esa palabra inmundicia. Ahí en sus bosquejos, la palabra inmundicia se usa especialmente en un contexto de inmoralidad sexual. Vamos a ir a algunos pasajes. A ver, todos vamos a ver si podemos leerlo. Alguien ayúdeme. Segunda de Corintios 12:21.
Gálatas 5:19, Efesios 4:19, Efesios 5:3, Colosenses 3:5 y Primera de Tesalonicenses 4:7. Vamos cada quien, a ver, vamos a ver si podemos leer todos esos versículos rapidito. ¿Alguien? Segunda de Corintios 12:21. Así es, el conocimiento de que cuando vaya de nuevo Dios ustedes y que segunda de Corintios. No se ve. ¿Sabe qué? Ha de ser. Sí, dice Fernando. Dice, Dios me humilla con ustedes sin que traeré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual y del deseo intenso por los placeres sexuales. Exactamente. Y la hermana yo sí está leyendo de Nueva Traducción Viviente. Y en sus Biblias, Reina Valera, aparece la palabra ¿qué? Inmundicia. Ahora, miren qué otras palabras aparecen al lado de inmundicia en Reina Valera. Fornicación y lascivia. Fornicación, lascivia. Entonces, la inmundicia, hermanos, está hablando de verdad de inmoralidad sexual. Ok, Gálatas 5:19. ¿Quién lo tiene? Gálatas 5:19. Hermano Ortega. Estas son las obras de la carne que son adulterio, penetración, injusticia, lascivia, idolatría, decisiones de religión, envidia, suicidio, Ok, si escuchó, dice fornicación, adulterio, inmundicia, ¿verdad? De nuevo, ligados a pecados sexuales, ¿ok? Efesios 4:19, alguien que no ha leído, Efesios 4:19. Ok, y verdad, y ahí está traducido como impurezas. Dice, se entregaron a la lascivia, ok. De nuevo, palabra que describe pecados sexuales. Efesios 5:3, Efesios 5:3. Efesios 5:3, hermana. Ok, pues ya, ándale, ya que está ahí, primero Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a justicia, sino a santificación. Ok, y sabe, dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y lea el siguiente versículo, hermano. Lea el siguiente versículo, hermana, perdón. Así que el que desecha esto, no desecha hombre. Ok. Bueno, en ese contexto, creo que es el versículo de arriba, Pablo dice, esta es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. De nuevo, pecados sexuales. ¿Ok? Que se aparten. Exactamente. 5:3. Ahora sí, Efesios 5:3 o Colosenses 3:5. Ok, fornicación, y de nuevo utiliza la palabra ¿qué? Inmundicia. Y luego Colosenses 3:5. Ok, ahí lo tradujo la palabra inmundicia como impureza. Hermanos, ¿por qué tenemos un mundo obsesionado con la sexualidad? Un mundo obsesionado con la sexualidad. Es la consecuencia del rechazo a Dios. Dice aquí, hermanos, dice aquí, Él los abandonó, Él los entregó a la inmoralidad sexual. Ahora, note aquí, y ahorita voy a hacer déjame ir aquí, hermana Pati, y ahorita hacemos una reflexión. La frase en Reina Valera dice, los deseos de sus corazones.
La verdad debe entenderse con las palabras de la Biblia de las Américas. Miren cómo lo traduce la Biblia de las Américas. ¿La qué? Lujurias de sus corazones. Dice que Dios los entregó a la inmundicia y a la inmoralidad sexual, porque ¿dónde existía esa inmoralidad sexual? En la lujuria de sus ¿qué? La lujuria de sus corazones. La Reina Valera traduce la palabra griega epitumía muchas veces con la palabra concupiscencia. Esa es la palabra ahí que tiene ahí, concupiscencia. Hermanos, según el diccionario Oxford, la definición de concupiscencia es deseos de bienes materiales o terrenos, en especial, mire aquí, deseo sexual exacerbado o desordenado. Hermanos. Oh, sí, hermana Pati. Yo pienso que Dios abandona a estos pecadores. Vaya como eso, porque es lo que más también. No creo, hermana. No, porque este juicio, hermana. Sí. Sí. Yo creo que aquí, hermana, y es lo que está tratando de decir Pablo. Como ellos no quisieron la verdad de Dios y estaban siguiendo sus deseos, lo que hizo Dios es, bueno, síguele. O sea, no es que Dios los agarró y les dijo, los aventó, no es. Eso es lo que quieres, síguele. Síguele. Hermano. Yo creo que también lo interesante es que en realidad está buscando el placer, ¿verdad? Ahora, todo lo que veo por el Testamento, Sodoma y Gomorra, también es el tipo de problema. Sí, y ahorita. Ahora estamos viendo actualmente de género y de esas cosas. Todo tiende hacia la cuestión de la sexualidad. Exactamente. Ahora, hermanos. Bueno, déjeme avanzar dos cosas y ahorita hacemos una reflexión muy honesta y muy práctica. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esa palabra dice, entonces Dios los entregó que a la inmoralidad sexual. Ahora, como resultado, ¿verdad? Como resultado, dice versículo, antes de ahí, dice versículo, me quedé en versículo 24. Ay, estoy en Hechos. Con razón dije, ¿qué tiene que ver un calabozo aquí? Versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia, de nuevo, inmoralidad sexual, en las concupiscencias de sus corazones, las lujurias de sus corazones, de modo que deshonraron ¿qué? Entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo debemos entender esa frase y ese versículo? Como resultado, miren cómo traduce, usaron su cuerpo para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. El resultado de entregarse a la inmoralidad sexual es hacer ¿qué? Usar sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes. Viles y degradantes. Y luego añade una explicación, Pablo, en versículo 25. La explicación, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces Pablo añade una explicación. ¿Por qué la gente hizo eso? ¿Por qué la gente se entregó a la inmoralidad sexual? Porque cambiaron la verdad, ¿qué? Por la mentira. Ahora, note aquí, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo es que cambiaron la verdad por la mentira? Honrando y sirviendo o dando culto a las criaturas en lugar del Creador, quien debe ser adorado por siempre. ¿Por qué Dios nos abandonó a la inmoralidad sexual? ¿Por qué Dios nos entregó y dejó que los hombres hicieran las cosas que están haciendo? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Porque les gusta adorar, y esa es la palabra que es servir, dar un culto ¿qué? A las criaturas, incluyendo ¿quién? Incluyendo nosotros mismos. Nos gusta adorarnos a nosotros mismos, nos gusta, ¿verdad? Nuestro propio placer. Y nos entrega la inmoralidad sexual. Ahora, hermanos, les pregunto, según Pablo, lo que estamos viendo, de nuevo, en un mundo obsesionado con la inmoralidad sexual. O sea, ¿estamos viendo que Dios nos va a castigar por eso?
o ya nos está castigando con eso? Ya se apartó de ellos. Ahora, hermanos, ahora piénsenlo. Quiero hacer una reflexión honesta. Lo que está pasando en nuestro país, la aprobación de las leyes de matrimonio igualitario, la aprobación, hermanos, de la identidad de género, ¿eso nos va a traer el juicio de Dios? ¿O eso ya es el juicio de Dios? Ya es. Hermanos, eso no nos va a traer el juicio de Dios, eso ya es el juicio de Dios. Ahora, hermanos, con todo el respeto que usted tiene, que le tengo, si esto dice que es el juicio de Dios, y si este es un problema del corazón, en la iglesia tenemos que fingir que no batallamos con eso, hombres y mujeres. Ahora, con cuidado voy a decir esto. La inmoralidad sexual viene en muchas caras y muchas facetas. A veces pensamos en inmoralidad sexual con cosas bien horribles. Pero inmoralidad sexual, hermanos, tiene que ver con pornografía, tiene que ver con deseos, pensamientos, tiene que ver, hermanos, con las diversas maneras de traer satisfacción, masturbación, todo ese tipo de cosas. Ahora, hermanos, si esto es lo que dice la Biblia, ahora, hermanos, lo que vamos a ver aquí, si esto es lo que dice la Biblia, si Dios está enfatizando que las consecuencias del rechazo a Dios vienen así, tenemos que dejar de fingir que en la iglesia no pasan estas cosas. Porque si seguimos fingiendo que en la iglesia no pasan esas cosas, hermanos, nunca vamos a salir adelante. Y necesitamos, en lugar de dejar de fingir, tenemos que atacar estas cosas. Tenemos que atacar esas cosas, hermanos. El mundo, de nuevo, el mundo obsesionado con el sexo nos ha provisto de tantas cosas incorrectas a la verdad de Dios que tienen que ver con el sexo. Y la única manera es bombardearlos con la verdad de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios dice del sexo? ¿Qué es lo que realmente Dios dice de todo lo, verdad? Del matrimonio y de todas estas cosas. Entonces, en esta clase, hermanos, al final de sus notas, y tengo una lista de libros que tratan sobre inmoralidad sexual. Y los vamos a ver a la siguiente clase. Voy a sugerirlos. Voy a traer aquí las imágenes para que vean. Pero, hermanos, y los pienso traer a la iglesia cuando agarre agua a la nube, ¿verdad? Cuando tengamos entre más dinero, pienso comprar unos y traerlos y hacerlos disponibles. Y, hermanos, a mí no prefiero tener una vergüenza en público y una vergüenza aquí en la librería que tener una catástrofe en privado. Que las familias estén sufriendo unas catástrofes en privado. Hermanos, yo no quiero que en nuestra iglesia después nos encontremos con adulterios, fornicaciones, ¿verdad? No es verdad, nuestros solteros embarazando o embarazados, o por ejemplo, no quiero, y ahorita es lo que Pablo va a decir, a lo mejor alguien batallando con deseos homosexuales, o incestos, o cosas así. Hermanos, esas cosas se tienen que detener, tenemos que ser proactivos, no tenemos que dejar que el pecado venga y nos pegue, tenemos que evitarlo y ser proactivos en eso. Hermana, Pati. En Oseas 3, ¿sí? 3 o 4. Dice, por cuando se olvidaron de tus leyes y tus estatutos, no los sustituiré del sacerdocio y me olvidaré de sus hijos. Entonces, lo más duro es que si no nos concientizamos de todo, usted dice que hacemos aquí al cristianismo de la iglesia, ¿no? A fin de cuentas se va a reflejar en nuestros hijos, hermanos. Sí, creo que tiene una aplicación directa. Usted está en lo correcto. Está en lo correcto. Hermanos, miren, hermanos, el asunto de la sexualidad, y estoy tocando esto porque es lo que Pablo está diciendo. El asunto de la sexualidad siempre es un tabú en la cultura. Y la cosa es que como es un tabú en la cultura, a veces sigue siendo un tabú en la iglesia. No, de eso no hables, no se les ocurre. Ahora, hermanos, hay cosas que en la iglesia no vamos a hablar, no vamos a ser específicos de manera que vamos a ser inapropiados o imprudentes. Nunca vamos a hacer eso.
Pero hay cosas que sí se tienen que decir, ¿ok? Que se tienen que decir, porque la Biblia sí habla de la, hermanos, y este es el problema, los jóvenes, hermanos, todo lo que los jóvenes saben del sexo, lo saben de las revistas, de los videos de YouTube, de tantas otras cosas, de libros escritos por psicólogos. Hermanos, Freud, el padre del psicoanálisis, Freud, el padre del psicoanálisis, él estaba obsesionado con la sexualidad. Lea usted los libros de Freud, de Sigmund Freud, uno, ¿verdad? Ya ahora ya no muchos psicólogos siguen las teorías de Freud, piensan que Freud estaba loco. Pero él sentó muchas bases, hermanos. Y Freud estaba obsesionado con la sexualidad. Si usted lee sus libros de Freud, él explicaba todo a través del sexo. Para él, el comportamiento humano y los traumas estaban relacionados alrededor del sexo. Y se escriben esos libros. Y se publican esos libros. Y la gente lee esos libros. Entonces, tenemos y necesitamos, hermanos, tenemos que ser proactivos. No tenemos que dejar que la bronca nos pegue. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que tener defensa. Y como dice la hermana Pati, tenemos que tener educación. Tenemos que tener educación. Yo recomiendo, hermanos, que si Pablo está diciendo que esta es una de las cosas, Pablo podría haber listado un montón de consecuencias, ¿verdad? O sea, Dios nos podría haber dado un montón de consecuencias del rechazo a Dios. Pero mire cuál es la que está en primer lugar aquí en Romanos. Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Ahora mire, relacionado con la inmoralidad sexual. Vaya ahí esa hojita. Relacionado con la inmoralidad sexual. Siguiente. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículos 26 y 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La segunda cosa, como ellos rechazaron a Dios, Dios los abandonó, hermanos. Y de nuevo, hermanos, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. La primera ilustración es del versículo 26. ¿Qué es esta primera explicación ilustrada? Las mujeres cambiaron la manera natural de las relaciones sexuales por las que son contra naturaleza. Ahora, hermanos, en estos versículos 26 y 27, Pablo utiliza las palabras griegas técnicas para hablar de hombre y mujer. Él no quiere que se malinterprete de que hay que hombres o que mujeres. No, estamos hablando de géneros biológicos. Las mujeres cambiaron el modo natural de tener relaciones sexuales con los hombres, ¿verdad? Y dice aquí ahora, note las palabras que Pablo utiliza. Son, ¿verdad? Cambiaron la manera natural por las que son, ¿qué? Son contra la naturaleza, son en contra de lo que Dios estableció, son en contra del orden de Dios. Luego, mire la ilustración 2, versículo 20, la ilustración en el versículo 27. Los hombres dejaron la manera natural de las relaciones sexuales. Ahora, aquí añade algo. Esta palabra, hermanos, que dice aquí, dice, encendieron en su lascivia. Hermanos, es una palabra bien fuerte. Y está, como aquí lo puse en la diapositiva y sus notas, ardieron ¿en qué? En pasiones. Ardieron en pasiones. Unos con otros, hombres con hombres. Entonces, hermanos, a ver, la primera consecuencia del rechazo a Dios es la inmoralidad sexual. La segunda consecuencia, según Pablo, del rechazo a Dios es ¿qué? Las pasiones vergonzosas, que son las conductas y prácticas homosexuales. Las conductas y las prácticas homosexuales. Hermanos, por eso les decía, si queremos evitar eso,
en nuestras familias, en nuestras iglesias. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que ser proactivos. Muy proactivos en esto. Porque la segunda, ahora no tenemos, dice aquí que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estas pasiones no vinieron, Dios no se las dio. Dios no las hizo, Dios no los creó. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Dónde estaban estas pasiones? ¿Dónde estaban estos ardientes deseos? En los corazones del ser humano. Y Dios dice, ¿eso quieres? Y se hace un lado. Y los abandona. Y los abandona. Ahora, hermanos, dice aquí, el último versículo. Creo que nada más algunos han comprado el comentario de Romanos. No sé si ya leyeron, los que compraron el comentario de Romanos capítulo 1. Dice aquí, la última frase es una frase interesante, en versículo 27. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esa frase, hermanos, ¿cómo podemos entender esa frase? Hermana Josie, ¿me ayuda a leerlo en la otra Biblia? Versículo 27 al final, esa última frase. El 27 al final, Romanos 1, 27 al final. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ok, esa frase, recibieron dentro de sí el castigo que merecían. Aquí está un poquito más difícil, dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, ¿cuál fue el castigo? ¿De qué castigo habla? Hermanos, la mayoría de comentaristas dice, una consecuencia, hermanos, una consecuencia física natural de la conducta y práctica homosexual es el SIDA. Y quizás ya lo ven desde entonces, pero como la ciencia hasta ahora. Bueno, ahora vamos a decir, añada SIDA y todas las enfermedades de transmisión sexual habidas y por haber, y algunas muy peligrosas y mortales, como el SIDA. Pero el SIDA no es la única peligrosa y mortal. Sífilis. Sí, hermano. Sí, eran mujeres, ¿verdad? Con mujeres, hombres con hombres. Es lo que está diciendo aquí. El versículo 26 dice mujeres con mujeres. El versículo 27 dice hombres con hombres. Hermano, de todos no sabemos si con animales, porque ahora sí yo vi un documental que en Canadá ya lo estaban aprobando. Sí, sí, hermana. ¿Quieres casarse con su perrito? Sí, y hermanos, desde los tiempos de Abraham, la arqueología, hermanos, la cultura cananita de los tiempos de Abraham era una cultura muy perversa sexualmente. Ahora, hermanos, pero hermanos, ustedes como cristianos, como visión cristiana, usted sí sabe de dónde viene. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la obsesión por el sexo? ¿De dónde vienen todos los reveses sexuales? ¿De dónde viene la conducta y la práctica homosexual? Del rechazo a Dios. Del rechazo a Dios. Eso es lo que quiero que quede bien claro, que ustedes y nosotros sí sabemos de dónde viene eso. Eso viene del rechazo a Dios. Eso viene de los límites, las normas y el orden de Dios. Y eso surge, hermanos, no como una enfermedad, ¿verdad? O sea, no, eso surge como una consecuencia y como el resultado de lo que hay aquí adentro. Por eso les digo, hermanos amados de la iglesia, la naturaleza pecaminosa es muy mala. La naturaleza pecaminosa es muy mala. Hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha rescatado y por eso tenemos esperanza. Es porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero todos los cristianos que tienen una naturaleza pecaminosa potencialmente son capaces de hacer todo esto que está describiendo Pablo.
Y no quiero asustarlo, pero quiero decirle la verdad. Todos nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa, potencialmente podemos caer en cualquiera de esos pecados. Y por eso que tenemos que tener cuidados y ser proactivos en esto. Ahora, como dijimos, la última frase, puede hablar, como Pablo no especificó, no podemos decir dogmáticamente esto es, pero podemos sospechar que pudo hablar de las consecuencias físicas. Este castigo que recibieron en sí pueden ser las consecuencias físicas, pero dice el hermano Reffel, el del comentario, también pueden ser, hermanos, consecuencias espirituales y emocionales. Toda la confusión que genera la práctica y la conducta homosexual. Hermanos, genera una confusión y una oscuridad tan fea. Hermanos, no lo decimos nosotros por ser cristianos y por homofóbicos. Pero, hermanos, espérenme, hermano. Las cifras, ¿verdad? En internet, de cifras oficiales, la mayoría cantidad de suicidios existen dentro de la comunidad homosexual. No es la única, pero una de las tasas más altas de suicidios existen en la comunidad homosexual. De nuevo, Pablo no nos dice, pero claramente podemos, ¿por qué? Por toda la confusión que genera. Por toda la confusión que genera. Hermanos, la próxima semana voy a traerles un video de un testimonio de un hombre transexual que se operó y se convirtió. Nada más para que escuchen su testimonio, para que escuchen realmente lo que él, o sea, cuál fue la experiencia de su vida en esto. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, y ya, el último minuto que me queda. Según este pasaje, ¿de dónde viene la conducta homosexual? ¿Qué? Del rechazo a Dios. ¿Pero de dónde viene? ¿Viene como una enfermedad que les pega? No, Hermanos, pero muy enfáticamente, versículo 26 y 27 dice de qué? De los deseos de nuestros corazones. Aquí sepamos que aquí hasta ni siquiera que por libre albedrío, habrá que les buscó, pero muchos dicen, no, es que yo así nací. Ahí va, a eso es a lo que voy. Tiene que venir de algo más profundo. Y De su puro corazón, si deciden no es la decisión. Hay quien dice que yo nací. no, Hay algo más profundo ahí, pero- según la Biblia, no es así. Según la Biblia, nadie nace así. Claro. Según la Biblia, El nada. corazón le sale eso por ahí. No cuidaba algo más profundo. Ya le acaba de dar por la oscuridad del corazón. Hermanos, por eso le digo, nuestros deseos y nuestras pasiones son muy oscuras, hermanos. Son muy oscuras. Hermanos, por favor, hay que adoptar lo que la Biblia dice, hay que tener una cosmovisión bíblica, un pensamiento bíblico. Hermanos, a veces nosotros pensamos que son, ¿verdad?, muy bien de la humanidad, es que somos buenos, es que hablamos de buenas personas, pero la Biblia nos está diciendo que no somos buenos. Esto es lo que Pablo está tratando de decirle a los romanos. Hay una oscuridad muy densa y hay deseos muy fuertes. Y según este pasaje, hermanos, la conducta homosexual viene de los deseos. Hermanos, las conductas, la inmoralidad sexual y la conducta homosexual viene de nuestros deseos. Ahora, como les dije, hermanos, todos los hombres tenemos una naturaleza pecaminosa, hombres y mujeres. Así es que, hermanos, no digan, porque yo no estoy diciendo, esto es para otros, esto es para mí. Josué Guzmán, pastor de la Iglesia Bautista de Cordero, aguas con tus deseos, aguas con tus pasiones, aguas con la oscuridad que existe en el corazón. Y como yo debo tener aguas, yo también le digo a usted, tenga aguas, tenga cuidado. Hermanos, no fue coincidencia, no fue un prejuicio de Pablo lo que nos está escribiendo en Romanos.
Es lo que, ¿qué? Es lo que, hermanos, esto es la cultura romana de aquel tiempo, la cultura del 2022, hermanos, no es muy diferente. Estamos con... Hermana. Maestro, para mí fue una contestación, porque estoy leyendo el libro que usted nos propuso, pero la semana pasada en la universidad, cansada de decir al Señor, ahí se me metí, ir a estudiar, convivir con jóvenes de 18, máximo 21. Pues resulta que hicieron el equipo que le tocó exponer en esta semana, hizo un foro referente a eso. Yo me vine con el corazón de la mano diciendo al Señor, es tu perfecta voluntad que estemos gente que te amamos dentro de las universidades, porque muchachitos de 17 años practican bisexualidad, muchachitas de 17, 18 años practican bisexualidad, o sea, ya están en convicción que no quieren tener hijos porque y dan un argumento avalado políticamente, avalado contextualmente que convence a la demás juventud que los escucha. Yo me vine por, dije yo, gracias Señor, que la semana que la Ahora, hermanos, Van a llevar y tomar. ahora, hermanos, ahora, hermanos, impactante la convicción. Entonces yo decía, yo me vine con el corazón en la mano diciendo, ¿qué están escuchando en sus hogares? La ausencia de la presencia de Dios en los hogares. Esa va a ser la generación que va a educar a mis nietos. O sea, es algo impactante lo que estamos viviendo como sociedad. sí. Ahora, un único comentario para terminar. Queremos ser duros y firmes donde la Biblia es dura y firme. Pero esto, por ser duro y firme, no nos permite ser irrespetuosos con los que practican tales cosas. No, hay que tener cuidado la manera, la actitud con la que hablamos de esto. Uno tiene que ser firme con las cosas que la Biblia dice y son firmes. Pero una cosa es ser firme y otra cosa es tener mala actitud al hablar. Entonces hay que tener muy buena actitud. Y hermanos, piensen con Cristo y tener el amor de Cristo. La Biblia dice que con misericordia Y verdad se corrige el pecado. Amén. En Oseas 4:5 estamos diciendo. Amén. Gracias, hermana. Entonces, hermano Juan. Confrontar no significa alzar la voz o ser importante, prepotente, sino hablar con la verdad. Y si lo hablamos con la verdad, justamente, lo haremos con una voz Sí, y hay que tener mucho cuidado. Estos temas se prestan para ser muy espinoso y tener mala actitud. Hermanos, si no lo vamos a hacer con buena actitud, mejor no lo hable. Hay que hacerlo en amor y con buena actitud. Pero hay que decir la verdad de Dios. Bien. Bueno, vamos a orar y que Dios nos ayude. Señor, gracias por esta clase. Ayúdanos la próxima semana, terminamos esta porción. Pero ayúdanos a ser proactivos en nuestra iglesia. De nuevo, yo estoy orando, Señor. Señor, yo creo que en la iglesia, más que en otro lugar, tenemos que hablar de estos temas que tienen que ver con la sexualidad. Señor, no queremos ser impropios ni imprudentes en la manera que lo hablamos, pero sí queremos ser proactivos, Señor. Queremos que la iglesia esté lo suficientemente educada de lo que la Biblia dice de la sexualidad, porque tú enseñas en la Biblia que es un regalo de ti. Señor, los deseos sexuales con los que cada uno de nosotros ha nacido y ha crecido, los deseos sexuales legítimos, los deseos sexuales, Señor, ordenados por ti, son un regalo que tú nos has dado. Y que tú, Señor, quieres que los ejerzamos dentro de los límites correctos. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, tenemos un refrigerio, un café, unas donitas y a las 11, hermanos, 11:30 comenzamos. ¿Ok? 11:30 comenzamos. Dios les bendiga. 11.